Más tarde, esa mañana en el cielo se despejó y no muy lejos de mi casa, la policía acordonó el campo de trigo y emprendió su búsqueda. La lluvia, aguanieve, nieve y granizo, al derretirse y mezclarse, habían dejado el suelo empapado. Aún así, había una zona donde había removido recientemente la tierra. Empezaron a cavar por ahí, en algunas partes, según se averiguó más tarde, en el labora- en el laboratorio había una fuerte concentración de mi sangre mezclada con la tierra, pero en esos momentos la policía se sentía cada vez más frustrada cavando en el suelo frío y húmedo en busca de una niña. A lo largo del borde del campo de fútbol se había detenido unos cuantos vecinos a distancia respetuosa del cordón de la policía, integrados por los hombres con parcas azules que amejaban palas y rastrillos como si trataras de herramientas médicas. Mis, mis padres habían quedado en casa de Lindsay. No salió de su habitación. Budke estaba en su casa de su amigo Nate, donde pasó mucho tiempo. Esos días le habían dicho que había quedado más días en casa de Clarissa. Yo sabía dónde estaba mi cuerpo, pero no podía decírselos. Observé y esperé a ver qué veían, y de pronto, a media parte, la policía levantó un puño cubierto de tierra y gritó: «Aquí», exclamó. Además, agentes echaron a correr y lo rodearon. Todos los vecinos se habían ido a casa, menos la señora Stead. Después de con- conferenciar con los demás agentes alrededor del que había hecho el descubrimiento, el detective Ferman deshizo el oscuro corro y se acercó a ella. «Señora Stead», preguntó, por encima del cordón que los separaba. «Sí». «¿Tiene usted una hija en el colegio?». «Sí». «¿Sería tan amable de acompañarme?». Una joven agente condujo a la señora Stead por debajo del cordón policial, a través del campo del trigo revuelto, revuelto y lleno de baches, donde se hallaban los demás hombres. «Señora Stead», dijo la Lean Ferman, «¿Le, ¿le resulta familiar esto?». Levantó un ejemplar, una rústica de matar a un ruiseñor. ¿Leen esto en el colegio?». «Sí», respondió ella, pali- palideciendo al pronunciar el mosílabo. «¿Le importa si le pregunto?», empezó a decir él. «Noveno curso», dijo ella, mirando los ojos azules pizarra. «Len Ferman, el curso de Susie». Ella, terapeuta y confiada de su habilidad para encajar las malas noticias y hablar con una racionalidad de los detalles escabrosos de la vida de su paciente, pero se sorprendió a sí misma, apoyándose de la joven agente que la había acompañado hasta allí. «Me di cuenta de que él habría gustado haberse ido a casa con los demás vecinos y estar ahora en el salón con su marido, o fuera en el patio trasero con su hijo, quien da la clase». La señora DeWitt dijo a los chicos: «¿Les parece un regalo después de
Otelo. Sí, dijo ella, sus conocimientos sobre al colegio de pronto eran muy importantes con todos los agentes escuchándola. A la señora DeWitt le gusta graduar la dificultad de las lecturas y justo antes de Navidad hace un gran esfuerzo con Shakespeare y después reparte Harper Lee como premio si Susie llevaba a matar a un risueñor. La decía de haber entregado su trabajo sobre Otelo. Toda esa información se verificó. La policía hizo llamada. Yo observaba cómo se ampliaba el círculo. La señora David tenía mi trabajo con el tiempo. Con el tiempo se lo enviaría por correo a mis padres sin corregir. He pensado que tal vez les gustaría guardarlo. Había escritorio en una nota. Mi más sentido pésame, Lindsay se quedó con él porque mi madre no se vio con las fuerzas para leerlo. El condenando al atrocismo, un, un hombre solo lo había titulado Lindsay, había sugerido el condenado al ostracismo y yo había añadido la segunda parte. Mi hermana la había hecho 3 agujeros y había guardado cada hoja escrita cuidadosamente a mano en un cuaderno vacío. Lo dejó a su armario debajo a su maleta de Barbie y la caja donde guardaba sus muñecos Ann y Andy Raggedy en que perfecto estado que yo tanto había envidiado. El detective Ferman telefoneó a mis padres. Habían encontrado un libro de texto que podría haberme dado ese último día. Pero podría ser de cualquiera, dijo mi padre a mi madre al conocimiento de otra agitada noche en vela. O podré habérsele caído por el camino. Aumentaban las pruebas, pero ellos se resistían a creer. 2 días después, el 12 de diciembre, la policía encontró mis apuntes de la clase del señor Bote. Del señor Bote. Los animales se habían llevado la libreta donde estuvo inicialmente enterrada. La tierra no coincidía con las muestras de los alrededores, pero habían encontrado el papel cuadriculado con las teorías garabateadas que yo había entendido, pero aún así había copiado obviamente yo no había entendido, pero aún así co- copiado cuando un gato había derribado un nido de cuervo. A- Entremezclados con las hojas y las ramitas estaban los trocitos de papel. La policía separó el papel cuadriculado junto con fragmentos de otra clase de papel más fino y quebradizo que no tenía rayas. La niña que vivía en la casa del árbol reconoció parte de la letra. No era la mía, sino la del chico que estaba colado por mí. Ray Sin, en papel de arroz especial de su madre. Me había escrito una nota de amor que yo nunca llegué a leer. Me la había metido en el cuaderno el miércoles mientras estaba en el laboratorio. Tenía una caligrafía elegante. Cuando llegaron los elegantes tuvieron que juntar los trozos de mi libreta y biología y los de la nota amorosa de Ray Sin.
Dice, Rain no se encuentra bien, dijo su madre. El detective, el detective llamó a su casa y quiso hablar con él, pero a través de esa averiguaron lo que querían saber. Ray asintió a una medida que ella la repetía las preguntas a la policía, si le había escrito una nota de amor a Ceci Salmon, si la había metido en el cuaderno de Susie después de que del que el señor Bote le hubiera perdido a ella, que recogieron los ejercicios, si se había llamado a sí mismo el Moro. Ray Shin pasó a ser el primer sospechoso. Ese chico tan encantador, le dijo a su madre, y le dijo mi madre y a mi padre. Ray Shin es simpático, dijo mi hermana con voz montana durante la cena de esa noche. Observé a mi familia, supe que lo sabían. No había sido Ray Sin. La policía irrumpió en su casa y lo intimidó, insinuando cosas. Les estimulaba la piel oscura de Ray, que para ellos era sinónimo de culpabilidad, así como así como la rabia que le aprovechaba sus modales y su hermosa pero demasiado exótica, inalcanzable madre. Pero Ray tenía una cortada, podían llamar a un buen número del país y testificarían a su favor. Su padre, que enseñaba historias de psicología en Penn, le había pedido a su hijo que hablara en las experiencias de los adolescentes en una conferencia que había organizado la Internacional UC el día que yo morí. Al principio, el hecho que Ray faltara aquel día del colegio se había considerado en una prueba de su culpabilidad, y no cuando la policía recibió una lista en los 45 asistentes que habían visto hablar a Ray en la conferencia. Zonas residenciales de las fuerzas, la experiencia americana, se vieron obligados a reconocer sin inocencia. Se quedaron a la puerta de la casa de los Sin, rompió ramitas de los setos. Habría sido tan fácil, tan mágico, que la respuesta que buscaba hubiera caído literalmente del cielo desde un árbol. Pero se extendieron los rumores y los pocos progresos sociales que Ray había hecho en el colegio se invirtieron empezó a irse a casa inmediatamente después de las clases. Todo eso hacía enloquecer. Observar sin ser capaz de llevar a la policía hasta la Casa Verde, tan próxima a la de mis padres, donde el señor Harvey tallaba florones para una casa de muñecas góticas que estaba construyendo. Él seguía las noticias y leía fondos del periódico, pero llevaba su inocencia un, como un cómodo abrigo viejo. Dentro de él había habido disturbios y ahora reinaba la calma. Traté de consolarme pensando en Holiday, nuestro perro. Le echaba de menos como no había permitido echar de menos a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos. Esa forma de echar de menos habría equivalido a aceptar que nunca había a de volver a estar con ellos. Tal vez suene estúpido, pero yo no lo creía. Me resistía a creerlo. Holiday dormía con Lindsay por las noches y se quedaba al lado de mi padre cada vez que él abría la puerta.
A un nuevo desconocido se apuntaba alegremente a los clandestinos asaltos a la nevera que hacía mi madre, la dejaba a Budkey, le tiraba de la cola y las orejas dentro de la casa, puertas cerradas. Había demasiada sangre en la tierra. El 15 de diciembre, entre las llamadas a la puerta que advertían a mi familia que se insovilizara aún más antes de abrir su casa a desconocidos. Los vecinos, los vecinos que se ensivilara más. A mí, vecinos amables pero torpes, los periodistas inceptos pero crueles, llegó a la que acabó abriéndole los ojos a mi padre. Era Lenneferman. Qué tan amable había sido con él, acompañado con acompañado un agente uniformado. Entregaron a esas alturas lo bastante familiarizados con la casa, pero para saber que mi madre prefería que entraran y dijeran lo que tuvieran que decir en la sala de estar para no oyeran mis hermanos. Hemos encontrado un objeto personal que creemos que pertenece a Susie, dijo Len. Se mostró, se mostró cauteloso. Yo no lo veía medir sus palabras. Se aseguró que hablara con precisión para evitar a mis padres el primer pensamiento que lo encontraría. Habría acudido a su mente la policía, con la policía, con la policía había encontrado un cadáver y que yo estaba con toda seguridad muerta. ¿Qué es? Preguntó mi madre con impaciencia. Cruzó los brazos y preparó para oír otro detalle insignificante al que los demás daban importancia. Ella era una tapia. Las libretas y novelas no significaban nada para ella. Su hija podía sobrevivir con un solo brazo. Mucha sangre era mucha sangre. No un cuerpo, lo había dicho Jack, y ella lo creía. No hay nada seguro, pero cuando sostuvieron en alto, en alto, en alto la bolsa de pruebas, mi gorro, dentro de su interior se rompió algo. La fina pared de cristal que había protegido su corazón y de alguna manera le había insensibilizado, impidiéndole creer, se hizo añicos. La borla, dijo Lindsay, que había entrado en la sala de estar desde la cocina. Nadie la había visto hacerle parte de mí. Mi madre hizo un ruidito y le cogió la mano. El ruidito era un chirrido, sonidos antes de que se, se, chirridos metálicos, una maquinita como humana que se averiaba y emitía los últimos soniditos antes de que se trabara todo el motor. Hemos analizado las fibras, dijo Len. Parece ser que quisiera que acosó a Susie lo utilizó durante el crimen. ¿Cómo? Preguntó mi padre impotente. Estaba diciendo algo que era incapaz de comprender para hacerla callar. ¿Qué? Preguntaba que si saliva de Susie. Aclaró al agente uniformado que hasta
entonces había guardado silencio, la amordazó con él. Mi madre Mi madre lo cogió de las manos de Len Fenerman y los cascabeles que había cosido junto a la borda sonaron cuando cayó de rodillas y se inclinó sobre el gorro que no había hecho. Vi cómo Lindsay se ponía rígida junto a la puerta. No reconocía a nuestros padres, no reconocía a nuestros padres, no reconocía nada. Mi padre acompañó a la puerta al bienintencionado Len Ferman, a el oficial uniformado. Señor Salmon, dijo Len Ferman, como la cantidad de sangre que hemos encontrado y la violencia que tengo, esto implica así otras pruebas sustanciales sobre las que ya hemos hablado. Debemos partir de la hipótesis de que su hija ha sido asesinada. Lindsay oyó sin querer lo que ya sabía, lo que había sabido desde hace 5 días, cuando mi padre le había hablado de mi codo. Mi madre se echó a llorar. En adelante empezaron a tratar este caso una investigación de asesinato, añadió Ferman, pero no hay cadáver, probó a decir mi padre. Todas las pruebas apuntaban a que su hija está muerta. Lo siento mucho. El agente uniformado había fijado la mirada a la derecha de los ojos. Suplicaste de mi padre. Me pregunté si era algo que le había enseñado a hacer en el colegio, pero Len Ferman sostuvo la mirada de mi padre. Pasará más tarde a ver cómo están, dijo. Cuando mi padre volvió a la sala de estar, estaba demasiado deshecho para tener una mano a mi madre sentada en la alfombra o a la forma endurecida de mi hermana cerca de ella. No podía permitir que lo vieran en ese estado. Subo a la escalera pensando en Holiday, tumbando en la alfombra del estudio. Allí estaba la última vez que lo había visto, ocultando el rostro de la densa palabrera del cuello del perro. Mi padre se permitió llorar. Esa tarde los tres deslizaron por la casa en silencio, como si el ruido de pasos pudieran confirmar la noticia. Vino la madre de Nate para traer a Buckley, pero nadie fue a abrir la puerta. Ella se marchó sabiendo que había cambiado algo dentro de la casa, que era idéntica a lo que tenía a cada lado. Se convirtió en cómplice del niño y dijo que irían a comprarse el helado y echarían a perder su apetito. A las 4 de la tarde mis padres se encontraron a la misma habitación del piso de abajo. Había encontrado por puertas distintas. Mi madre miró a mi padre. Mamá dijo el asesino, y acto seguido llamó a mi única abuela con vida, la madre de mi madre, la abuela de Lynn. Me preocupaba que dijeran a mi hermana sola y cometiera alguna imprudencia. Estaba sentada en su habitación, en el viejo sofá que le habían cedido mis padres, concentrada en en, endurecerse. Respiraba hondo y
y contén la respiración. Trata de quedarte quieta durante periodos cada vez más largos. Hazte pequeña como una piedra. Dobla los bordes de tu persona de manera que nadie te vea. Mi madre le dijo que podíamos escoger entre volver al colegio antes de Navidad o quedarse en casa. Solo faltaba una semana, pero Lindsay optó por ir. El lunes en clases todos los compañeros se quedaron mirándola fijamente. Cuando se dirigieron a la parte delantera, el director, el director quiere verte, querida, le dijo a la señora DeWitt en voz baja. Mi hermana no miró a la señora DeWitt cuando ésta habló. Estaba perfeccionando el arte de hablar con las personas, mirándolas como si fueran transparentes. Ese fue el primer indicio que tuve que algo tendría que estallar. La señora Dewey también enseñaba lengua y literatura inglesa, pero sobre todo estaba casada con el señor Dewitt, que era el entrenador de fútbol y había animado a Lindsay a probar suerte en el equipo. A mi hermana le caían bien los Dewitt, pero esa mañana empezó a mirar a los ojos solo a la gente contra la que podía luchar. Mientras recogía sus cosas, hoy o cuchicheos por todas partes, estaba segura que Danny Claret le había cuchicheado algo a Sylvia Ellen justo antes de que ella saliera del aula, y alguien había dejado caer algo en la parte trasera. Lo hacían crecía ella para mí al ir a recogerlo y volver tener ocasión de decirles algo al compañero de al lado sobre la hermana de la niña muerta. Lindsay recorrió los pasillos y pasó entre las hileras de taquillas, esquivando a todos los que anduvieran cerca, y me abrió justo caminar a su lado, imitando al director del colegio y su forma de empezar todas las reuniones de la sala de actos. Vuestro director es un compañero más, pero en directrices le relincharía el oído haciéndole reír. Pero aunque tuvo la suerte de encontrar los pasillos vacíos cuando llegó a la oficina principal, se vio obligada a aguantar las miradas sensibleras y secretarias hasta los dientes contra cualquier avalancha de compasión. Lindsay dijo al director Caden: esta mañana me ha llamado la policía, siento mucho la pérdida que ha sufrido. Ella lo miró en la cara. No era tanto una mirada como un láser. Que he perdido exactamente. El señor Caden no creía necesario tratar de la forma directa los temas y las crisis de los niños. Rodeó su escritorio y conjunto a Lindsay a lo que los alumnos solían llamar el sofá. El final cambiaría el sofá por dos sillas cuando se impuso la policía en el distrito del colegio y le dijeron: no es apropiado tener aquí un sofá, mejor sillas. Los sofás dan un mensaje que se presta a equívocos. El señor Caden se sintió en el sofá y mi hermana lo imitó. Quiero creer que por compejuida que estuviera en ese momento, le emocionó un poco sentarse en el mismo sofá. Quiero creer que
yo no lo había arrebatado todo. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que esté a nuestra mano, continuó el señor Caden hacia lo que podía. Estoy bien, respondió ella. ¿Te gustaría hablar de ello? ¿De qué? Preguntó Lindsay. Se estaba mostrando lo que mi padre llamaba enfurrullada, como cuando decía, Susie, no me hables con este tono enfurrullado. De la pérdida que has sufrido, dijo él. A lo largo, una mano hacia la rodilla de mi hermana, su mano fue como un hierro de marcar el reloj vivo. No me había dado cuenta que había perdido algo, dijo, y cuando un esfuerzo urculeo hizo ver que se palmeaba la camisa y comprobar los bolsillos. El señor Caden se supo decir el año anterior. Vicky Kurz se había desmoronado en sus brazos. Había sido difícil, sí, pero viéndolo en retrospectiva, Vicky Kurz y difunta madre le parecía una crisis manejada hábilmente. Había llegado, había llegado a Vicky Kurz sofá. No, Vicky había ido derecha a él y se había sentado y había dicho, lo siento muchísimo. Y vi que había reventado como un globo demasiado hinchado, y esa misma tarde él había llevado el traje a la tintorería.